Hola, ¿qué tal? Somos estudiantes de la Universidad Central del Ecuador, de la Facultad de Ingeniería Química, de la materia de Ingeniería de Plantas Industriales. El día de hoy les vamos a presentar un diagrama de tuberías de instrumentación, también conocido como PNID, que muestra las tuberías y los componentes relacionados de un flujo. El tema que les vamos a presentar hoy es el proceso de obtención y rectificado de etanol para uso en bebidas alcohólicas. Los integrantes que conformamos el grupo son Mónica Saritama, Ana Tomalá y mi persona Isaac Calle. Entonces, para presentar nuestro PNID, que es del proceso de obtención y rectificación de etanol para el uso de bebidas alcohólicas, este debe cumplir con las 5 capas de seguridad. Para empezar, tenemos que la primera capa de seguridad es el dimensionamiento y las especificaciones del proceso. Es por eso que aquí tenemos el cuadrito con las especificaciones, tanto del servicio que lleva, el tamaño, el diámetro, las temperaturas, la corrosión máxima permitida, el material del que están diseñadas, las temperaturas y las presiones máximas. Por aquí tenemos el tanque de fermentación, que es el tanque TK101. Aquí ingresa la corriente número 1, la que contiene el mosto. En este tanque tenemos 3 lazos de control. Tenemos un transmisor de nivel y un controlador de nivel 101-1A. Esto lo que hace es controlar que el nivel no se desborde y siempre se mantenga en el nivel deseado. Tenemos el indicador de temperatura y el cristal de temperatura para poder observar y estar pendiente siempre de la temperatura para que ésta no vaya a causar daños en nuestra materia prima. Esta es dirigida hacia nuestras bombas que están designadas con el P101A y el P101B. Tenemos 2 bombas, ya que por paradas de mantenimiento y de emergencia siempre va a necesitarse una de emergencia. Entonces, mientras la una está en funcionamiento, la otra está cerrada, y cuando la otra está en mantenimiento empieza su funcionamiento. Tenemos que a la salida del tanque sale una corriente número 2 que es dirigida hacia una válvula de bola con especificaciones 3/4 de pulgada, que tiene un fluido de proceso PL. Esta es transportada por una tubería con especificaciones, el número de área 200, el diámetro de la tubería de 8 pulgadas, la línea de servicio C, la línea de especificación A y el número de serie 101A. A la salida de la bomba tenemos una corriente número 8. Esta corriente es dirigida de la misma manera por una tubería de número de área 200, de diámetro de tubería 8 pulgadas, de línea de servicio C, de línea de especificación A y de número de serie 101A. Esta se dirige hacia y es controlada por una válvula neumática de especificaciones 3/4 de pulgada que tiene un fluido de proceso PL. Esta válvula tiene el lazo de control, un transmisor de fluido y un controlador de fluido, el cual nos permite regular el flujo que entra hacia la columna C100. Simultáneamente entra una corriente número 4 de vapor por una tubería de número de área 200, de diámetro de tubería de 8 pulgadas, de línea de servicio WP, de línea de especificación A y de número de serie 101A. Esta es dirigida hacia una válvula neumática, una válvula de fluidos de especificaciones 3/4 de pulgada con un fluido de proceso PL. Esta es controlada por un transmisor de fluido y un controlador de fluido, el cual nos permite regular el fluido que entra hacia el reboiler. A la salida del reboiler tenemos un transmisor de fluido y un controlador de fluido con especificaciones 11C. Esta se dirige hacia una válvula neumática, una válvula de fluido 11C, con especificaciones de 3/4 de pulgada con un fluido de proceso PL, dirigida hacia la columna C100. A la salida de la columna tenemos una purga dirigida hacia las bombas, que tenemos una bomba 101, 102A
y 102B. Esta es dirigida nuevamente hacia el reboiler por una tubería de número de área 200, de diámetro de tubería 8 pulgadas, de línea de servicio L, de línea de especificación A, con un número de serie 101A. En rail reboiler HE1, y cuando esta es condensada, sale por la corriente número 5, donde también tenemos un indicador de temperatura y un cristal de temperatura. Y esta es desechada por una tubería de número de área 200, por un diámetro de tuberías de 8 pulgadas, la línea de servicio C, la línea de especificación A y el número de serie 101A. Siguiendo con nuestra columna de rectificación, en nuestro proceso se emplea un tipo de destilación en el cual se va a requerir un vapor, el cual viene desde esta corriente que está en color rojo, la cual ya les explicó mi compañera, y además de ello viene de la corriente del mosto de la alimentación, el cual entra a un fermentador para así poder llegar a nuestra corriente de rectificación, para separar en este caso los líquidos volátiles debido a la facilidad con la que se consigue el enriquecimiento progresivo del vapor y del líquido. Ya sabiendo así nuestro funcionamiento de la columna de rectificación, les puedo mencionar que tenemos, esta corriente de rectificación se encuentra especificada como un lazo de control C con una sección 100. Para poder seguir con nuestra corriente, nuestro proceso, aquí podemos observar que de nuestra corriente de rectificación, nuestra columna de rectificación, sale una corriente la cual nos está uniendo a nuestra columna con el condensador. Aquí podemos observar que esta línea de color negro está un poco más pronunciada, está más señalada. Esta corriente se encuentra especificada por un número de área de 200 con un tamaño de tubería 8 pulgadas. Tenemos una línea de servicio que en este caso es L, que significaría nuestro líquido que va a salir de la columna. Tenemos además de ello nuestra línea de la tubería, que en este caso es A, y también tenemos el número de serie que sería 100A. Esta es nuestra especificación para nuestra corriente de color negro. También podemos observar que en nuestra corriente tenemos una unión con un elemento de temperatura, en el cual en este elemento de temperatura tenemos un controlador, un lazo de control 100 con una sección 1F. Además que de ello está conectada a un indicador de temperatura con un lazo de control C y sección 1F. Aquí nos está indicando que este indicador de temperatura está trabajando de 0 a 200 grados Fahrenheit. Ese es el rango que podrían trabajar, el líquido que pasa por aquí debe acercarse entre 0 a 200 grados Fahrenheit para que nuestro proceso pueda funcionar correctamente. Una vez llegado a nuestro condensador, cabe recalcar que nuestro condensador también se encuentra especificado con un lazo de control HE con una sección 2. Tenemos nuestra primera salida de nuestro condensador, la cual es la línea de color azul. Esta línea se encuentra conectada al condensador y junto a un elemento de temperatura. Pero antes le debo mencionar que esta corriente también se encuentra especificada con un número de área de 200, un tamaño de tubería 8 pi. Tenemos una línea de servicio L que sería, aquí está un poquito mal, aquí sale nuestro CO2. También tenemos una línea de tubería de especificación A y tenemos una serie. Un número de serie que sería el 100. Cabe mencionarles que aquí, como sale CO2, no se pondría el L, sino sería un I que estaría especificando al CO2. Tenemos el elemento de temperatura
el cual está con un lazo de control 2 con una sección 1C y está a su vez conectado a un indicador de temperatura que tiene un lazo de control 2 con una sección 1A. Podemos mencionar que si se llega a exceder esta temperatura o ya no se trabaja en este rango, la línea de operación empieza a dar valores erróneos y para que esto no pase, esto está conectado a una alarma de temperatura alta. El funcionamiento de esta alarma va a hacer que cuando nuestro fluido esté llegando, ya esté próximo a la temperatura máxima que puede contenerse, esta va a generar una alarma para que el operador se acerque y pueda revisar o darle un mantenimiento con el fin de que estos gases que van a salir a nuestra parte exterior no sean tan contaminantes o no tengan la temperatura requerida que establecen las normas. Entonces, para que estos gases puedan mantenerse a esa temperatura es lo que aquí generamos nuestra alarma y puedan salir. Este interloop es una capa de seguridad que más adelante les vamos a hablar. Siguiendo con nuestro proceso, aquí podemos observar que tenemos una corriente que entra al condensador, la cual es aire que ingresa a nuestro condensador. Esta corriente está especificada con un número de área de 200, con una línea de un tamaño de tubería de 8 pulgadas, una línea de servicios que en este caso es aire. También tenemos una línea de tubería de especificación A y también tenemos el número de serie que sería su. Esta corriente está conectada a un elemento de temperatura. Este elemento de temperatura podemos observar que tenemos un lazo de control 2 con una sección 1A y este a su vez está anclado a un indicador de temperatura con un lazo de control 2 sección 1B. De igual forma, este indicador va a trabajar en un rango de 0 a 200 Fahrenheit. Esta temperatura tiene que controlarse, tiene que mantenerse, o sea, el fluido que trabaje aquí tiene que mantenerse en el rango de temperatura que se especifica, porque o si no vamos a tener, como ya les mencioné, datos erróneos al momento de nuestros resultados, en este caso el etanol rectificado que queremos obtener. Siguiendo, tenemos una línea color verde, es una segunda salida del condensador. Esta línea de color verde se encuentra, la corriente número 15, que se encuentra especificada con un número de área de 200, un tamaño de tubería de 8 pulgadas, una línea de servicio L, que sería el líquido, una línea de tubería de especificación A y un número de serie 100A. Podemos observar que aquí nuestra corriente número 15 está uniendo al condensador con nuestro tanque de reflujo, tambor de reflujo. Este tambor de reflujo se encuentra especificado con un lazo de control B, sección 101. Aquí tenemos nuestro cristal de nivel. Nuestro tambor de reflujo tiene un cristal de nivel. Este cristal de nivel tiene un lazo de control 101 y una sección 1. Podemos mencionar que en nuestro tanque de reflujo se tiene un elemento también de temperatura. Este elemento de temperatura tiene un lazo de control 101 en la sección 1C y está conectado a un indicador de temperatura con lazo de control 101 sección 1C. Funciona en un rango de temperatura de 0 a 200 Fahrenheit. También podemos mencionar que aquí en nuestro cristal de nivel nos sirve para poder realizar las mediciones continuas de los niveles de llenado que se requieren en el tanque. En cambio, estas temperaturas, los indicadores de temperatura con el elemento de temperatura, pues nos indica la temperatura que mantiene las condiciones del tanque, nuestro fluido que está aquí. Tenemos como una primera salida de nuestro tambor de reflujo, que sería nuestra línea de color morada. Esta nos está
está conectando a nuestro tambor con una válvula. ¿Ya? Esta línea se encuentra especificada con un número de área de 200, un tamaño de tubería 8 pulgadas. Tenemos como línea de servicio G, que serían los gases, una línea de tubería especificada A y un número de serie 100. Tenemos aquí nuestra válvula, la cual se encuentra especificada por 3/4 de diámetro. Tenemos que SBA, tiene un tipo de válvula de bola, PL, que sería con un tipo de fluido. También tenemos un lazo de control de 101, sección 1A, y por este medio van a salir nuestros gases incondensables. También podemos observar que mediante nuestra válvula está saliendo una señal eléctrica que se identifica una línea semicontinua. Llega a un controlador de presión, el controlador de presión que también debería tener un lazo de control y una sección como tal mencionado. Del control de presión sale una señal eléctrica que nos llega a nuestro transmisor de presión, y este transmisor de presión tiene un controlador, un lazo de control 100 con una sección 1. Que nuestro transmisor de presión regresa a nuestra columna de rectificación. En la parte inferior de nuestra columna de rectificación tenemos nuestra salida de reflujo. Antes, vale mencionarles que pasa por una válvula. Esta válvula se encuentra con una sección, un lazo de control P, sección 102B. Esta bomba está conectada a un transmisor de flujo. Esta corriente está especificada por un número de área 200, un tamaño de tubería de 8 pulgadas, una línea de servicio L, que sería el líquido, una línea de tubería de especificación A y el número de serie, que sería 100A. Aquí podemos también observar que tenemos una válvula de alivio de presión, donde vamos a tener un bloqueo de la válvula. Siempre se va a mantener abierta y va a contener un candado para que nadie la pueda abrir. ¿Ya? Esta está conectada, está dando una señal eléctrica a un controlador de nivel, la cual tiene un lazo de control 100, sección 1C, y a su vez tiene un transmisor de nivel, el cual está transmitiendo los valores en la parte inferior de nuestra corriente. Tiene un lazo de control 100 y una sección 1C. Siguiendo con nuestra corriente de residuo, también podemos observar que pasa por una válvula especificada con 3/4 de diámetro, un tipo de válvula GL, que significa válvula de globo. Aparte, tenemos un tipo de fluido que es el PL. Tenemos un lazo de control 100 y una sección 1C. Y finalmente nuestros residuos. Siguiendo el proceso, gracias. Para seguir con la lectura del PNID, tenemos que tomar en cuenta que de la columna C100, como podemos observar, va a salir nuestra materia prima directamente para el condensador, que tiene un número de lazo de control HE2, esto con el fin de disminuir la temperatura, y finalmente dirigirse al tanque de reflujo, que tiene un número de lazo de control B101, ¿sí? Donde se va a rectificar el etanol por una tubería que tiene especificación con un número de área 200, un tamaño de línea de 8 pulgadas, en este caso sería el diámetro, por el cual está pasando una línea de servicio que es G, que en este caso es gas, que son los incondensables, que están saliendo de aquí del tanque de reflujo, y una tubería de línea de especificación A con un número de serie 100A. También tenemos que tomar en consideración que este tanque de reflujo tiene una corriente, en este caso con un lazo de control, ¿sí? De reflujo mismo o de retroalimentación, el cual pasa por las bombas que nosotros podemos observar aquí, que es la P103A y la P103B. Aquí básicamente se determina si cumple con las especificaciones deseadas, y si no cumple, vuelve al evaporador hasta eliminar por completo las sustancias deseadas. Eso para resumirles un poco de lo que ya les habló mi compañera. Y aquí ya obtenemos por la corriente 17 que está pasando ya nuestro alcohol rectificado, ¿sí? Nuestro alcohol rectificado, hay que tomar en cuenta que la siguiente capa de seguridad, que es la tercera, es los sistemas de seguridad primarios, que aquí en este caso son las SDBs y las BDBs. ¿Qué es SDB? ¿Qué es BDB? SDB básicamente son las válvulas. Estas válvulas siempre se mantienen abiertas y en situaciones de emergencia se cierran.
Y las BDBs son todo lo contrario, siempre se mantienen cerradas, pero en situaciones de emergencia se abren, ¿sí? Esta SDB está conectado a una válvula solenoide, ¿sí? Como podemos observar aquí. O dicho en otras palabras, es un relé diferencial de velocidad y el cual va a estar anclado, ¿sí? Va a estar anclado a un enclavamiento, ¿sí? Este es un enclavamiento autocancelado, el cual nos permite volver a la operación normal una vez arreglado el desperfecto. Esto si la válvula solenoide ya capta una señal de velocidad, en este caso del fluido, la cual no es específica y no cumple con las medidas estándares, se podría decir, para poder seguir nuestro proceso. También hay que tomar en consideración que de nuestra SDB puede existir un reflujo hacia nuestra columna C100, como podemos observar aquí. Tenemos un controlador de flujo que tiene un número de lazo de control 101 sección 1E, el cual tiene una señal neumática por la cual está pasando aire de instrumentos. Sí, como podemos observar, tiene un número de área de 200, una tubería con un diámetro de 8 pulgadas, ahí que es la línea de servicio que es aire de instrumentos, como les mencioné, una tubería de línea de especificación A y un número de serie 100A, la cual va hacia un controlador de temperatura con un número de lazo de control 101D y este va a un transmisor de temperatura. Todo esto con el fin de hacer lo que ya les mencionaba antes. Si es que no cumplen las especificaciones deseadas, vuelven otra vez a la columna hasta obtener, por ejemplo, un valor de presión adecuado para poder seguir con la obtención del alcohol rectificado. Siguiendo con el proceso por nuestra corriente 17, la cual tiene un número de área de 200, un diámetro de 8 pulgadas, una línea de servicio que en este caso ya es el alcohol rectificado con una tubería de línea de especificación A y un número de serie 100A, esta va a entrar a nuestro tanque de almacenamiento. Listo. Para esta parte me he pasado al diagrama un poco más oscuro para que puedan observar de mejor manera, ¿sí? Al momento de entrar a nuestro tanque en este caso de almacenamiento, que tiene un número de lazo de control TX sección 102, este tiene un cristal de nivel con un número de lazo de control 102 sección 1A. ¿Para qué nos sirve este cristal de nivel? Básicamente para que nuestro alcohol rectificado no exceda los límites máximos en los cuales va a estar sumergido nuestro alcohol rectificado dentro del tanque, ¿sí? Tomar en cuenta que todos los tanques deben estar en constante agitación, ¿sí? Es uno de los parámetros que se debe tomar en cuenta al momento de hacer la fermentación, al momento de pasar por el tanque de reflujo y en este caso en el tanque de almacenamiento. Es uno de los parámetros que hay que tomar en consideración. Siguiendo con la lectura del diagrama, nos encontramos con un elemento de temperatura, el cual está anclado a un indicador de temperatura. Este indicador de temperatura está en un rango de 0 a 200 Fahrenheit, trabaja en ese rango. ¿Qué pasa si es que se excede de ese rango? Ya el funcionamiento de esta parte de aquí, de la planta o del proceso, ya llegaría a ser deficiente y podríamos obtener, en este caso, bebidas alcohólicas con un grado específico de alcohol muy bajo o quizás muy alto, o que tengan límites fuera de los establecidos en el pH. Este indicador de temperatura tiene un lazo de control que es 102.1b, como pueden observar aquí, ¿sí? A nuestro tanque de reflujo va a entrar, ¿sí?, que en este caso sería un lazo de control en retroalimentación, como podemos observar aquí, la línea rosada que es una señal neumática. ¿De dónde viene ese? De la parte de aquí abajo, de la amarilla,
la cual es la corriente 18 y por la cual ya está pasando nuestro fluido, o en este caso nuestro líquido, y que es ya la bebida alcohólica. Esta bebida alcohólica pasa por la bomba, la cual tiene un número de lazo de control P, sección 104A. Y como podemos observar, tenemos un número de área de 200, como podemos observar, tenemos un número de área de 200, 8 de diámetro del tamaño de la tubería, por donde ya está pasando nuestro líquido con una tubería de línea de especificación A y un número de serie de líneas que sería 100A, la cual pasa a mi segunda bomba, que es la P104B, ¿sí? Esto con el fin de aumentar la presión que nosotros creemos que es necesaria para este tipo de procesos. Para tener un grado alcohólico de entre 12 a 13 grados Gay-Lussac, nosotros necesitamos tomar en cuenta parámetros como son el pH, parámetro como es la presión, la temperatura, ¿sí? También necesitamos contar los microorganismos para ver si ya han llegado a nuestra fase constante y si ya nos están muriendo. Entonces, en este caso, este tipo de bombas, la cual igual están en retroalimentación, nos sirven para llegar a la presión adecuada que nosotros necesitamos para nuestro proceso, ¿sí? Que por lo general y mediante bibliografía se ha consultado que es de entre tipo 8 P6, ¿sí? Con un pH de entre 3,5 a 4,5 para obtener un grado alcohólico de entre unos 12 y 13 grados Gay-Lussac, ¿sí? Y por último, obtenemos nuestra bebida alcohólica con los parámetros que les estoy mencionando, tomando en cuenta que si no llegamos a obtener la presión que en nuestro caso, para nuestro proceso, no es la adecuada, existe este punto de retroalimentación, el cual va a volver al tanque de alimentación y va a volver a realizar todo su proceso, ¿sí? Dependiendo de los grados Gay-Lussac que nosotros queramos obtener para nuestra bebida alcohólica, vamos a tener un punto de presión, un punto de temperatura, un punto de pH. Y la última capa de seguridad que ya han venido mencionando mis compañeras es los enclavamientos, y fue uno de los que les hablé en la parte de aquí, ¿sí? Pero ¿qué son este tipo de enclavamientos? Y nosotros hemos considerado poner enclavamientos autocancelados, ¿sí? El enclavamiento autocancelado nos permite volver a nuestro proceso normal de operación una vez atacado, por así decirlo, el problema, ¿sí? Puede suscitarse temperaturas muy altas que no estén dentro del rango del proceso, presiones muy bajas, presiones muy altas. ¿Y desde dónde podemos controlar todo esto? Desde el panel. En el panel nosotros vamos a encontrar lo que son los enclavamientos, que aquí básicamente tenemos un hand switch, ¿sí? Que puede ser un interruptor manual, el cual nosotros vamos a poder aplastar y vamos a poder parar todas y cada una de los controles a los cuales esté asociado este hand switch, ¿sí? Lo mismo pasa por el lado de acá. Este es un tipo de emergencia y que igual se apagan, y aquí básicamente se emplean lo que son pressure shutdown, ¿sí? Para apagar, o está enclavado básicamente a las presiones, ¿sí? Este es el quinto y último nivel o capa de seguridad. Como ya les hemos venido mencionando, tenemos 5 capas de seguridad, como son el diseño de procesos, sistemas, alarmas y supervisiones. El diseño de procesos, sistemas, alarmas y supervisiones, sistemas de seguridad primarios, SDVs, BDVs, sistemas de seguridad secundarios, PSVs, discos de ruptura, etc. Y el último, que es sistemas de emergencia. Como podemos observar en el PIAN-ID, tenemos distintos lazos de control. En lo que nosotros nos hemos enfocado más son en los lazos de control por retroalimentación, de los cuales ya les hablé. También podemos encontrar
lazos de control o esquemas de control en rango partido y también en override, ¿sí? De los cuales ya mencionaron mis compañeros. Este es el proceso de obtención y rectificado de etanol en bebidas alcohólicas. Espero que haya sido de su gusto. Gracias.